aprovechando que ya está de pie, vamos a leer la cita de referencia. Si me la ponen allí, por favor. Jeremías capítulo 15, versículos 18 al 20. 18, 19 y 20. Antes de que podamos leer, quiero decirle lo siguiente. Le he puesto a esta reflexión converso o inconverso. Es una pregunta, ¿no? ¿Converso o inconverso? Ahorita va a entender usted por qué pregunto esto, ¿no? Amén. Y entonces, antes de leer también, quiero decirle, son 3 versículos. 3 versículos, ¿verdad? El primer versículo es una palabra que va a decir el profeta, ¿sí? A Dios. Y los otros 2 versículos son la respuesta de Dios al profeta. ¿Sí? Ya me di a entender. El primer versículo que esté leyendo, para que cuando leamos usted tome nota de esto. Primer versículo, el profeta le dice a Dios. Y luego Dios le responde con los siguientes 2 versículos. ¿Está bien? ¿Y ya se acuerda cómo se llama la reflexión? ¿Converso o inconverso? ¿Sí? Y usted va a poder diferenciar entonces como una respuesta, ¿no? Y poder dar la respuesta. Muy bien, ahora sí vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿A qué le suena esto? A queja, ¿verdad? Queja, falta de fe. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Eres o no eres? Tanto que te he servido para nada. O sea, ¿a qué suena? A queja, a falta de fe, a murmuración, a desánimo, todo esto, ¿no? ¿Quién está hablando? El profeta Jeremías. ¿A quién está diciendo esto? A Dios. Vean lo que Dios responde. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Tome su lugar. El primer versículo, ¿quién habla? Jeremías, delante de Dios. ¿Y a qué sonaba lo que está diciendo Jeremías? A queja, ¿no? Vuelvo a leer el versículo de Jeremías, lo vuelvo a leer, y dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Hermanos, y está diciendo: serás para mí, le dice a Dios, como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, como diciendo, el Dios al cual estoy sirviendo, hasta me entra la duda, ¿no? ¿Qué tipo de Dios le sirvo yo? ¿Verdad? ¿A quién realmente soy profeta? ¿Verdad? Tengo heridas que no han sido sanadas, que me duele todavía aquí adentro. ¿A qué te suena esto? Todavía tengo envidia. Todavía me duele la traición que me hicieron. Veo al hermano y me da alergia por lo que supe que dijo de mí. Amén. Porque fíjense, Jeremías, su dolor, él había nacido, Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Decía Mariana, desde los 8 años ya comencé yo en la iglesia, ¿no? Pues Jeremías comenzó en la panza de su mamá. Así usted empieza a leer Jeremías, va a decir, le dice el Señor: desde el vientre de tu madre yo te formé y te di por profeta a las naciones. Fíjense, él no conocía otra cosa. Sin embargo, él está diciendo:
está hablando de sus heridas, de sus dolores, de sus problemas emocionales, de sus problemas espirituales, de sus problemas relacionales. Está hablando de todo aquello que él viene cargando, ¿sí? Y se lo reclama a Dios. Y cuando se lo reclama a Dios, hermanos, ¿sabes qué está haciendo? Le está echando la culpa a Dios. Eso está haciendo. A ver, ¿dónde estás? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me curas? ¿Por qué, si soy tu profeta y he hablado a la nación y se cumple lo que digo, pero qué pasa conmigo? Echándole. Y entonces el Señor lo deja que hable, ¿no? Lo deja que hable. Pero el Señor contesta. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías? ¿Cómo le dice? Si te convirtieres. Oiga bien esto, porque le voy a preguntar ahorita. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Y al restaurarte yo, vas a estar delante de mí. Vas a ser mi portador, vas a ser mi mensajero, mi embajador. Vas a hablar por mí como yo quiero que hables. Y le dice también, si entresacares lo precioso de lo vil que hay en ti. ¿Qué hay en ti? Cosas viles, ¿no? Pero también, ¿qué cosas hay? Preciosas, ¿sí? Pero si entresacas, ¿qué cosa? Lo precioso. Dice, serás como mi boca. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Es misericordioso Dios? Pues ¿cómo habla Dios? Con misericordia. ¿Es justo Dios? ¿Cómo habla Dios? Con justicia. ¿Tiene autoridad Dios? ¿Cómo habla Dios? Con autoridad. ¿Tiene poder Dios? ¿Cómo habla Dios? Serás como mi boca, así vas a ser. Pero hay algo que se tiene que hacer. Y entonces dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y hermanos, en este punto tenemos que decir una cosa, que Dios ha prometido libertarnos, ha prometido perdonarnos, ha prometido redimirnos del pecado y por lo tanto ha prometido salvarnos. No quiero que se me pierdan en la idea. ¿Qué es la primera cosa que Dios hace? Al que se arrepiente, ¿qué hace Dios? Le perdona. Y luego el Señor lo salva. Nacemos de nuevo, pues lo salva y nos coloca en un lugar que no merecíamos. ¿Sí? Estamos redimidos. No debemos nada porque Él pagó nuestra culpa en la cruz del Calvario con su sangre y entonces somos nuevas criaturas. Hasta ahí estamos bien. Paso número 1, Dios nos redime, ¿verdad? Ya no tenemos cuentas para con Dios, hay comunión, aun cuando éramos de lo peor. ¿Sí? Redención, perdón, salvación. Punto número 1. Pero luego viene una segunda parte que a veces no entendemos o no hemos entendido o ahorita a ver si lo podemos aclarar. La conversión no la hace Dios. No la hace Dios. Si no, entonces Dios le hubiera dicho, híjole Jeremías, necesito convertirte, por eso estás hablando así. Pero no, el Señor, ¿qué le dice a Jeremías? Si te convirtieres tú. O sea, Dios no convierte a nadie. Un error. Y hay himnos que hablan que Dios conviérteme. No, Dios no convierte a nadie. ¿Dios qué hace? Te perdona, te da salvación. Redimir quiere decir como los esclavos, pues no, a ver, déjenlo libre. ¿Cuánto vale? Tantos dólares. Déjenlo libre, está libre ahí. Pero ¿qué tiene que hacer él ahora? Por eso el Señor le dice, si te convirtieres, si te conviertes tú, si lo haces, yo te voy a restaurar. Entonces Dios salva, perdona, y después de nuestra conversión Dios promete ¿qué? Restaurarnos.
de heridas, de todo lo que se quejaba Jeremías aquí. Dios, eso sí lo va a hacer Dios. Pero nosotros queremos que Dios nos salve, nos perdone y nos convierta, y nos restaure y nos dé bendición. Y yo como niño así, como un feto, ¿verdad? No hago nada. Todo lo hace Dios. Mentira, eso no es cierto. Por eso, hermanos, por eso muchos que vienen a Cristo y se dejan amar por Dios, ¿ya? Y Dios les perdona y se sienten muy bien. Qué bien, tan malo que era yo y ahora Dios me perdonó todito. Está bien, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Si antes mentías, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué? No, pues que si mientas porque Dios permite, no, Señor. Dios le dice a Jeremías: conviértete. Y si te conviertes, vas a estar delante de mí. Entonces, ¿qué es la conversión, hermanos? ¿Qué es la conversión? La conversión es transformarse en algo diferente a lo que yo era antes. ¿O no es eso? La conversión es la transformación de algo en otra cosa diferente. Y eso no lo va a hacer Dios. Alguien dice: no, sí, es que a veces nos confundimos, pues. Claro que Dios nos perdona y se experimenta el perdón. Sí, soy perdonado. Pero el Señor dice: ahora sigues tú, chiquito. Le dijo el Señor a la gente: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién nos iba a hacer los frutos? Nosotros, tú y yo tenemos que hacerlo. Les dijo el Señor a los discípulos, a la gente que la escuchaba, dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan, o si tuvieren, amor los unos con los otros. Si no, pues no van a ser mis discípulos. Y hermanos, amar a los demás, ¿cuesta o no cuesta? A mí no me pregunte cuánto me cuesta amarlo a usted. A unos me cuesta más que a otros. Amén. Pero ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Amarlo. Hermanos, en esto conocerán que son mis discípulos, que han pagado el precio de convertirse. Amén. Si usted quiere que Dios lo convierta, no dice la Biblia, digo yo, no. Usted se va a quedar chiflando en la loma porque Dios no lo va a convertir. Usted tiene que convertirse. Si usted pensó que Dios lo iba a hacer todo, pues se equivocó. Cuando el Señor le habló a Zaqueo, ¿se acuerdan? Estaba Zaqueo allá en un sicómoro y entonces el Señor va, pero la historia comienza desde antes. Zaqueo ¿qué era Zaqueo? Era un ladrón, un negocios chuecos, injusto, que cobraba de más, donde había chance agarraba lo que no era, defraudaba. Pero ¿cómo estaba por dentro? Estaba vacío, hueco. Entonces, pero él hacía como que era muy feliz, pero no era. Tanto que eso lo llevó a no importarle subirse un árbol allá. Y el Señor lo llama y le dice: Zaqueo, ¿qué le dice? Y entonces Zaqueo, cuando el Señor le habla, wow, hay ahí un efecto de salvación, ¿sí? De salvación, de algo que Dios estaba haciendo en el corazón de Zaqueo. Y entonces viene a la casa de Zaqueo. Ya Zaqueo está allí porque le da chance que llegue el primero para que pegue una barridita por lo menos en la casa, ¿no? Y prepara la casa y el Señor llega ahí. Amén. Y cuando el Señor llega, hermanos, es cuando tú te bautizas. El Señor llega a tu casa. Pero ¿quién fue el que dijo: yo he defraudado a varios aquí? Y ese dinerito que tengo escondido ahí en la pared, no es ni mío, se lo transié a varios. Así que me voy a quedar con muy poquito porque todo lo que acumulé, muchas cosas, son ilegales. ¿Sabes qué es eso? Conversión. Es acto de conversión. Porque si Zaqueo llega el Señor y habla bonito y toda la cosa, y hacemos ahí, y levantamos las manos ahí en el culto que en la casa de Zaqueo, se va el Señor y los
y los transeados, ¿verdad? Están afuerita esperando que se vaya Jesús para cobrarle a Zaqueo. Y Zaqueo dice, no, yo no les debo nada a ustedes. ¿Sería conversión esa? No. Pero ¿quién es el que dijo, yo no puedo seguir así? Zaqueo dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Conversión, hermanos. Actos. Hay iniciativa que huela bien delante de Dios y delante de los hombres. Por eso dice la Biblia, conviértanse ellos a ti. Conviértanse ellos a ti. Pero si estamos igualitos, pues en convertirse ¿en qué? Si tú eres corajudo, malediciente, transero, perdón, estoy hablando en general, ¿verdad? Criticón, juzgón, ¿qué más? La lista puede ser larga. Y entonces tú vas con alguien para que se convierta. Y entonces la persona no te dice, pero dice, ¿convertirme en qué? Como tú, como ya lo decía Mariana ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero nosotros antes de hablar de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos, para que seamos entonces dignos representantes y que la gente quiera convertirse también, porque nos está viendo a nosotros que fuimos convertidos. Amén, hermanos. Entonces Zaqueo empezó o no empezó a convertirse. ¿O acaso Dios lo obligó? Zaqueo, si quieres realmente servirme, saca las mochilitas que tienes guardadas ahí y devuélveselas a ellos. Si no, no. Así le dijo el Señor. Cada quien sabe lo que quiere hacer. Cada quien, si no entiende que la conversión nos toca a nosotros y no a Dios. Pero, ¿por qué cuando alguien se convierte y viene, cuando alguien viene a Cristo y se bautiza y todo lo demás, y al rato, ¿y qué pasó? No, pues anda en la misma otra vez. Allá lo vi en una esquinita por allá bajo de un puente. ¿Por qué alguien se devolvió, dicen? ¿En realidad se devolvería o estaba donde mismo? Estaba donde mismo, ¿no? Entonces no entró al proceso de conversión, no se convirtió. Es que no se confunda usted. Oye, pero fulanito de tal, fíjate que sabe qué le pasaría. Pues yo sí te puedo decir qué le pasó. ¿Verdad que sí sabemos que no se convirtió? Entonces, hermanos, la salvación, la redención del Señor, ¿cuánto tarda el Señor en redimirnos y en perdonarnos? ¿Cuánto tarda el Señor? Cuando venimos a Él le decimos, Señor, perdóname, y nos arrepentimos. ¿Cuánto tarda el Señor en perdonarnos? Es instantáneo, rápido. Ya, el Señor lo hace porque nos ama. Él está desesperado porque llegue ese momento. Pero ¿cuánto tarda nuestra conversión? ¿Cuánto tarda? No hay una fecha. Hay unos que se convierten bien pronto, ¿no? Yo pienso que Zaqueo se convirtió pronto porque empezó a dar fruto de arrepentimiento bien rápido. Pero hay quien dice, poco a poquito, dice, no le suena a usted eso. Poco a poquito, y resulta que es poquitititito a poquitititito y se le va la vida y nunca se convierte. Amén. Los de Dios sí. Bueno, para justificar, ¿no? A ver, allí cuando estuvimos hablando de los viajes de Pablo, ¿se acuerdan? No recuerdo si fue el segundo viaje misionero, me parece. Pablo estuvo predicando en Éfeso. No voy a entrar en todos los detalles, pero hay una historia muy interesante allí que dice que cuando Pablo predicó en Éfeso, después de predicar hubo ahí transformaciones interesantes. Dios salvó personas allí. Y dice que la gente, ante la sorpresa de muchos de Éfeso, muchas personas vinieron y públicamente quemaron libros de brujería. ¿No ha leído usted ahí esa parte? Léala por ahí. En Éfeso, un cerro de libros. Y los que no eran brujos decían, oye, ¿cómo estaba esto que yo ni sabía? Los brujos, ¿qué pasó con ellos? Empezaron ¿a qué? A convertir. Porque si alguien quema un libro de brujería, ¿qué significa quemar el libro? Porque ya no lo quiere volver a hacer.
Porque si no, nomás lo guarda por si las flies, por si me hace falta un día, ¿no? Entonces cuando usted se va convirtiendo, ¿qué tiene que hacer con lo que usted hacía y estaba mal? Que se borre definitivamente. Abandonar esa práctica en el nombre del Señor. No justificar. Decir, no, lo que pasa es que me hicieron enojar y por eso. Si usted se justifica, ya perdió. No se justifique, pídale perdón a Dios, Señor, y con lágrimas no le hace. ¿Por qué? Porque queremos convertirnos. Amén, hermanos. Hay gente que se conforma con redención. Ya soy bautizado, ya soy salvo, así que aquí estoy bien. Pero no inicia ese proceso de conversión porque tiene un precio. ¿Cómo hacíamos las cosas antes de venir a Cristo? ¿Cómo las hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? A mí nadie me calla. Y más si tenía 2, 3, ¿no? Yo digo lo que, lo que me da la gana, ¿no? Y ahora el Señor nos manda callarnos cuando hay que callarse. Y aprendimos a callarnos nosotros cuando hay que callar. ¿Quién lo hace eso? O sea, el Espíritu Santo te redarguye, te dice al oído, cállate. Y ahí estamos, ¿no? Cállate. Y cuando finalmente no callamos y soltamos la palabra, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? Lo vamos contristando, porque Él nos habla, nos dice que no, porque Él promete estar con nosotros. Dentro de nosotros está para hablarnos, para redarguirnos, pero Él nos deja a nosotros al final la voluntad. Él no nos tapa la boca, pues. ¿Verdad que no nos las tapa? Por eso usted o yo decimos lo que no debemos de decir. Cuando antes de venir al Señor no perdonábamos a nadie. Me la hizo y luego me la va a pagar. Por la buena soy bueno. No la cante nomás. Pero en el Señor ¿a qué nos invita? ¿Qué es parte de la conversión? Perdonar. Y está fácil perdonar. ¿Verdad que no? ¿Se ríe uno o puede hasta llorar cuando va a perdonar? Puede hasta llorar, se puede retorcer. Pero ¿quién me está diciendo perdona? ¿Quién me dice? El Espíritu Santo. Y si yo lo hago, yo me estoy convirtiendo. ¿Y qué me espera después de la conversión? ¿Qué me espera? Dios me va a ¿qué? A restaurar. Y junto con la restauración viene la bendición. Dice el Señor, delante de mí estarás. Serás como mi boca. Usted no quiere ser como la boca de Dios. Pero el Señor dice, espérame, todavía no eres como mi boca. Necesitas convertirte. Se lo dice al profeta. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un capítulo en la Biblia, hermano, muy interesante, Efesios capítulo 4, si usted lo quiere buscar allí. Efesios 4, no lo voy a decir todo, pero voy a escoger una parte de unos versículos del capítulo 4 de Efesios. A ver, ¿a qué le va a sonar esto? Porque tal vez, mire, usted se está preguntando, ¿y cómo puedo yo entrar en ese proceso de conversión? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dios ya te salvó? Sí. Pero también dice un texto, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice Filipenses 2:12, ocúpense. Entonces nosotros nos tenemos que ocupar, ¿sí o no? Entonces, Efesios 4, del 22 en adelante, vean lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado, todo lo que hacíamos como nos daba la gana. Dice, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y ahí les va esto. Dejamos el viejo hombre viciado, y entonces ¿qué vamos a hacer? Dice, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno con su prójimo. A ver, díganme de cuántos colores existen las mentiras. Porque de repente me han dicho, hermano, lo que pasa que es blanca esta mentira. Dios sabe. Pues claro que sabe que es mentira. ¿O no va a saber? Mentira piadosa. Hermano, ¿usted cree que Pablo, ¿a quién cree que le estaba hablando ahí? A los hermanos de la iglesia de Éfeso. No estaba hablando allá en la cantina, allá en el tugurio allá. Estaba hablando a la iglesia de Éfeso y les dice, desechen la mentira y hablen verdad con su prójimo. ¿Sí? Porque somos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir, hermano, que la iglesia de Éfeso echaba, ¿qué echaba? Mentiras. Así que no se ofenda usted mucho, ¿no? Era una iglesia también aquella. Los hermanos echan mentira. ¿Sí o no? No debieran, ¿no? Pero echan. Y entonces el Señor, ¿qué le dice a ese hermano que miente? Conviértete, le dice. Arrepiéntete primero y conviértete. El que mentía, pues ya no mienta, pues. Amén. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Trabaje dignamente para que cuando ayude a otro, no lo ayude ¿con qué? Con dinero mal habido. Dinero mal habido. Ahí les va esta. Versículo 29. Ninguna palabra, ¿cuántas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, fíjense bien, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso se cumple en nosotros. ¿Qué es palabra corrompida? No crea usted que palabra corrompida es cuando mientan a la mamá. También es corrompida, ¿no? Si Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, no se refiere a esas majaderías. Se refiere a palabras que van a traer una afectación en la vida de otra persona, en la vida de una familia, en la vida de un matrimonio, en la vida de una iglesia. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿estamos en el proceso de conversión o nos hemos frenado? Y entonces sigue habiendo en nuestra lengua, en nuestra boca, palabras corrompidas. Ofender. ¿Qué le hace sentir mal a usted de otros? ¿Qué le hace sentir mal de otros? ¿Qué lo haría sentir mal a usted de otros? ¿Saber qué? Porque las palabras corrompidas dañan a otros. Si usted sabe que yo hablo mal de usted, ¿le va a gustar a usted eso? Y si yo lo hago es porque por mi boca salió ¿qué? Palabra corrompida. Aunque use la Biblia y todo, no, si estoy yo afectándolo a usted, o usted a mí, o usted al otro hermano. ¿Han oído esa expresión? La verdad no peca, pero incomoda. Son mentiras esas. Esa es lo más falso que puede haber. Así que ni use ese texto, pues, no es de la Biblia, ¿eh? La verdad peca, sí peca. Peca la Biblia, dice la verdad. Cuando usted habla una verdad sin gracia, cuando usted habla una verdad por el gusto de decir la verdad, para ver cómo se pone, para que sepa lo que se siente, esa verdad sin gracia es pecado. Así que el versículo aquel no es bíblico, ¿eh? La verdad no peca y por eso lo digo. Pecado, si usted, estas palabras sin gracia es palabra corrompida. Amén. A veces son intencionales, a veces son sin intención, pero por falta de prudencia, cuando hablamos lo que no debemos hablar. Amén. Mire, hermano, simplemente si usted habló de otra persona, sea cristiana o no, habla,
usted tiene que entender que si usted no entra al proceso de conversión, usted no va a estar delante de Dios. Dios no lo va a usar, usted no será los labios, la boca de Dios. Así cuando usted anda evangelizando, pero con todo esto corrompido, dice Dios, ojalá que no lo haga mejor. Porque no podemos ser dignos representantes de Dios. Amén. Dice la Escritura, la muerte y la vida están en el poder, y voy a sacar la lengua, ¿no? En el poder de la lengua. O sea que usted da vida con lo que habla, o da muerte con lo que habla. A ver, dígame una cosa, se la perdonó Dios a Jeremías. Dios esto y lo otro, vámonos, con todo le tiró el Señor ahí, conviértete, le dijo. Porque si te convirtieres, entonces, al profeta le dijo eso. No se lo va a decir a usted, o no me lo va a decir a mí. Amén. Entonces Dios, hermanos, es celoso, pues. Porque como Él nos alcanzó y pagó un precio por nosotros y quiere usarnos, Él está conviértete, conviértete, conviértete. Y a veces alguien no oye la voz de Dios y no se convierte. Y piensa que Dios no va a convertir, piensa que Dios está obligado a hacerle todo, a bendecirlo. Y Dios no está obligado a bendecirlo a usted. Está obligado cuando usted se convierte. Y te va a restaurar y te va a bendecir. Amén. Y esa parte que de Efesios, termina diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice el texto? Quítense. ¿Quién se lo va a quitar? ¿Y por qué piensa que Dios lo va a hacer? Alguno pensará que Dios me lo va a quitar. Y cuando usted dice, Señor, quítame la malicia, no te la va a quitar Dios. Señor, quítame la amargura, Dios no te la va a quitar. Señor, quítame el enojo, Dios no te lo va a quitar. Ahí está la Escritura, quítense. Mira, te lo voy a repetir y ve con qué se relaciona todo esto. Toda amargura. ¿Con qué está relacionada la amargura? ¿Cómo se resuelve la amargura? Con el perdón. ¿Cómo se resuelve el enojo? Estás enojado con una persona. ¿Cómo se resuelve? Con el perdón. Lo maldices, aunque no parezca maldición. Pero si tú lo maldices porque lo odias, porque no lo amas, ¿cómo se resuelve eso? Porque algo te hizo, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve? En el perdón. Entonces, cuando nosotros no tomamos acciones para perdonar, siempre habrá en nosotros, ¿qué cosa? Amargura, resentimiento, enojo, le saco la vuelta, me cae gordo y a ver si no nos encontramos por aquí ni por allá, no lo voy a saludar. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Y resulta que Dios te quiere usar y no puede usarte. Amén. Y el Señor, en su infinito amor, Él anhela una iglesia que piense como uno solo. Amén. Sean de una misma mente, dice, y sean de un mismo parecer. Así dice la Escritura. Vean lo que dice ahí 1 Corintios 1:10, en una versión que a lo mejor no es la que usted tiene, pero oigan lo que dice. Les pido en el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya entre vosotros disensiones. ¿Ya? Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando podemos perdonar. Generalmente, hermanos, las cosas, cuando no estamos de acuerdo, pero cuando perdonamos y amamos, ¿en qué terminan? ¿En qué terminan? Cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad? Se asocia mucho a falta de perdón. Se asocia mucho a algo, a un sentimiento. Pero cuando perdonamos y amamos, ese desacuerdo termina ¿en qué? En acuerdo. Porque el Espíritu Santo quiere que haya acuerdo, que haya una misma mente, un mismo parecer. Así que no se conforme usted, óigame bien esto, no se conforme con decir, pues mira, yo sirvo aunque no estoy de acuerdo, pero sirvo. Es importante que usted vea que Dios quiere que vayamos siendo convertidos. Amén. Porque tenemos que llegar a una misma mente
y a un mismo parecer. Y Dios quiere esto de nosotros como iglesia, porque entonces vamos a llegar, hermanos, a hacer cosas impresionantes. Impresionantes. Y bueno, si el proceso tarda, pero no nos salgamos del proceso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como cristianos en cuanto a la conversión? Avanzar en el proceso de conversión. Y llega un momento en que ya nos convertimos. Amén. Ya no hurtamos, ya no esto, ya no lo otro. Y cuando amenaza Satanás con esas intenciones, como estamos volando, ya no queremos aquella condición. O sea, todos somos tentados, pues, ¿sí? Nadie es perfecto, ya sé yo. Pero en la conversión está. Yo le pregunto a usted, ¿en qué proceso, en qué parte del proceso de la conversión va usted? ¿Qué parte? Si usted de la noche a la mañana dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano, me voy de nuevo a hacer aquello y aquello, a la porra con todo. ¿En qué parte del proceso está usted? ¿Qué lo lleva a usted? A ver, ¿qué lo lleva a usted a convertirse? Vea usted este versículo, Salmo 19, 7 y 8. Hermano, usted no se puede convertir con buenas intenciones de usted. No, es que ahora sí, y resulta que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Cómo? Si usted quiere entrar en el proceso de conversión, ¿qué tiene que hacer? Esa sería la pregunta. Entonces vea usted el Salmo 19, 7 y 8. Escuche ahí con atención, véalo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Lo captó? ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? A ver si usted sabe qué hay en el alma. La voluntad, las emociones. ¿Qué más? Las decisiones. Ahí está. Entonces, cuando yo me enojo, ¿qué? ¿Es una qué? Emoción, ¿verdad? Cuando yo decido algo es por mi voluntad. Pero si está torcida esa decisión, esa emoción está dañada, ¿verdad? ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que hace a mi alma perfecta? ¿Qué es lo que convierte mi alma? La ley de Jehová. Entonces, ¿qué necesitamos para el proceso de conversión? ¿Qué necesitamos? Someternos, primero conocer los preceptos de la Escritura. Conocer la palabra de Dios, conocer sus mandamientos, sus ordenanzas. Sí. Y entonces, ¿qué más? Empezar a aplicarlas en nuestra vida. Obedecer el mandamiento, la ordenanza, el precepto, el principio. Primero conocerlo y luego obedecerlo. Pero ¿qué pasa si yo me lo sé, pero no lo obedezco? ¿Voy a convertirme? No. Si yo no lo conozco, pues menos. Entonces es clave, hermanos, porque hay quien dice, no, pues sí, yo me voy a empezar a convertir ya, y resulta que ¿quién es el que te va a llevar a ese estado espiritual y emocional sano también? Es la palabra de Dios. No es, si tú te vas de aquí y no vuelves a tocar la Escritura para nada, no te vas a convertir. Nadie puede solo. Nadie puede solo. Nadie puede solo. ¿Te acuerdas cuando Satanás quiso agarrar a Jesús ahí en la pichada? Y le decía, di que esas piedras, Jesús estaba ayunando, ¿no? Propósito ahí. Y le dice, di que esas piedras se conviertan en pan, hombre, y te pones una buena ahí. ¿Qué le dijo Jesús? La palabra me ordena. Eso quiere decir. Escrito está para que yo lo obedezca. No nomás escrito está, sino es para que yo lo obedezca. Entonces cuando la Biblia te dice, no murmuréis, dice ahí, ¿no? Mandamiento. Y ya la captaste. No murmuréis. ¿A quién se lo dice eso? A todos. Casi dice, menos a mí, ¿no? No, pues a ti también, pues. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a lograr, valga la expresión, ya dije esto, cómo vamos a lograr no criticar, no murmurar? ¿Cómo? Cuando yo obedezco la orden, el mandamiento de la ley perfecta. Si no lo obedezco, estoy convertido.
No me he convertido, porque me gusta más hacer lo que yo quiero, pues. ¿Cómo la ven? Entonces, cuando el Señor le dijo al profeta, conviértete, que el Señor estaba tratando con el profeta. Amén. Y era el profeta, ¿Querrá Dios hacer cosas grandes en tu vida o contigo? ¿Crees tú que Dios tenga planes grandes en tu vida? Si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es lo vil? Di cosas. No le hace que no sean tuyas. Lo vil tuyo, humano, lo carnal. ¿Qué es lo vil? El enojo, la ira, la mentira. O sea, en otras palabras, toda la basura, hay que cambiarla por otra cosa. Hay cosas preciosas en ti que Dios ya puso y no pueden salir, porque lo sucio, esa cosa contaminada no lo deja. Pero si tú la quitas, cuando purifican el oro, lo ponen en el crisol. Yo no sé mucho de esto, pero lo dice la Biblia, que como que lo funden. ¿Y sabes qué flota ahí? Como escoria se llama, como si fuera espuma. Así es, lo vil está en nosotros, pero lo precioso Dios quiere que lo saquemos y que lo vil quede avergonzado. Amén. Y que empecemos a ser nosotros la boca de Dios. Si antes maldecías, ¿ahora qué vas a hacer? Bendecir. ¿Va a costar? Sí, va a costar. Sí, porque pues bendecir al que te cae bien, pero a todos podrías bendecir con tanta facilidad. Aunque se te castañeen los dientes, pero si puedes bendecirlo, ya la hiciste. Porque hubo una victoria. ¿Sí? Hubo una derrota para Satanás que tú no podías. Y nunca más le voy a bendecir a este y ojalá que le vaya así. Pues ahora vamos a cambiar. Y lo precioso que Dios puso en ti cuando te redimió, ahí está. Quita la impureza y saca lo bueno de parte de Dios. Y toda aquella espuma que no servía va a salir. ¿Dios te va a convertir? No. ¿Quién se tiene que convertir? Yo, y voy a pagar un precio. Y ese precio que voy a pagar es la mejor ofrenda que voy a hacer delante de Dios. Más que la que hiciste aquí en la canastita. Delante de Dios honramos cuando Pablo decía, todos los días crucifico mi carne. Porque lo que quiero hacer, pues no hago, ¿verdad? Y al revés. La carne quiere una cosa, pero pues no lo voy a hacer. Pero ¿hay lucha o no hay lucha? Pero cuando tú luchas, ¿qué va a venir si haces lo que Dios quiere? ¿Una qué? Una victoria. Y cada victoria en Cristo es una derrota ¿para quién? Para el enemigo. Y entonces Dios dice, hay fiesta en los cielos y te estás convirtiendo. Y el Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Amén. Dice Pedro a la iglesia, le dice, por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán para salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Abandonando. ¿Qué vas a hacer con las cosas que haces mal? Las vas a abandonar. O sea, tienes que estar pendiente porque me quiero convertir. Yo me quiero convertir porque quiero que Dios me restaure y quiero que Dios me bendiga y bendiga mi casa y bendiga mi familia y yo sea instrumento en la boca de Dios. Hay que urgir la conversión. ¿Qué va a hacer usted cuando vaya a criticar o vaya a hacer un comentario de alguien a otra persona? Oye, ¿supiste que no sé qué? ¿Qué va a hacer usted? Pero ¿sabe qué pasa cuando el Espíritu Santo nos redarguye para frenarnos en algo, alertarnos en algo? Si nosotros no lo obedecemos, se va a ir contristando, y al rato ni vas a oír la voz de Dios. Nadie te va a alertar y te vas a ir dando vuelo, ¿verdad? Y pierdes todo otra vez. Qué lástima, ¿verdad? ¿Cuántos van a hacerle caso al Espíritu Santo? ¿Cuántos le van a hacer caso a la palabra de Dios? Y para hacerle caso a la palabra de Dios, primero tenemos que conocerla. Y aprovechando el conocerla,
Éntrele a conocer la Escritura y la palabra le va a hablar. Le digo como experiencia personal. No lo sé si alguna vez lo mencioné, pero cuando yo estoy estudiando para la prédica, pues tenemos que decir, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a ministrar a la iglesia? Y entonces empezamos a buscar en la Escritura. No sé si a alguien más le ha pasado, a otros pastores o a usted, pero cuando yo estoy leyendo la Escritura, estoy leyendo. Pero cuando el Señor me muestra algo y digo, esto es, no he podido evitar pegar un grito, así como ahogadón, ¿no? Porque no quiero gritar. Así me sale una cosa bien tremenda cuando llega el rema de Dios. Y no puedo evitar llorar, porque Dios está hablando. Y no es para decir esto, háblales a ellos, porque me habla a mí. Y me hace ver cosas como le hizo ver a Jeremías. Jeremías, pues, al profeta no se le habla mal, no se le habla así. Pues Dios sí te va a hablar. Y no te falta respeto, pero te va a decir tus verdades. Pero si estás en la palabra, si estás ahí en comunicación, en comunión con Él, Dios te va a hablar porque te quiere usar. Te va a transformar, te va a convertir. Bueno, no te va a convertir Él, pero te va a ayudar. Te va a empujar a que te conviertas. Te va a empujar. La medicina preventiva, ¿cuál es más barata? ¿La medicina preventiva o la curativa? ¿Cuál es más barata? ¿Cuál es más cara? ¿Cuál tiene más probabilidad de éxito? La preventiva. ¿Por qué? Como lo dice la palabra, ¿por qué? Porque previene, es decir, hace que no llegues a enfermarte. La curativa es carísima. Cánceres, enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, muy terribles, ¿no? Y caras, y hospital para acá y medicina para allá, para que al final, pues no la hizo, ¿no? De todas maneras, y gastó un dineral, se quedó endeudado y no la logró. La palabra de Dios tiene de las dos. Es medicina preventiva y también tiene curativa. La curativa, ahora, ¿cuál duele más, la preventiva o la curativa? ¿Cuál duele más? La curativa duele, aunque sea la palabra de Dios, duele. Pero la preventiva no duele. ¿De acuerdo cuando me dan las gotitas así, las vacunas, ¿no? Las dulcecitas? Bueno, ¿qué otro? Pero cuando alguien se enferma, lleno de mangueras por todos lados, los brazos picoteados por todos lados, y una angustia tremenda, y dice, no, vamos a ver si amanece, ¿no? ¿De cuál medicina quiere usted? Espiritual. La preventiva. La palabra de Dios es la mejor medicina preventiva para tu casa, para tu persona, para ti como hijo de Dios. ¿Sabes por qué termina diciendo el pasaje este? Dice, y te pondré por muro de bronce, muro fortificado. Y a ti, tú vas a ser quien va a proteger a otros. En eso te voy a convertir en muro de bronce. ¿Qué es el bronce? Es algo duro, fuerte. Amén. Que cuando alguien necesite ayuda, un consejo, o tú mismo en tu familia, ¿a quién van a correr? Al muro de bronce, fortificado. Pelearán contra ti y no te vencerán. ¿Por qué? Porque te has convertido. Pastorear hermanos convertidos nos hace a nosotros reírnos. Decir, ojalá que durara 100 años de pastor. Pero pastorear gente que no está convertida y que no quiere convertirse. No se imaginan ustedes lo que significa para un pastor, y esto lo diría cualquier pastor, no nomás Gadiel López, cualquier pastor diría lo mismo. ¿Cuánto nos gustaría tener hermanos convertidos como Aarón y Hur? ¿Qué problema para Moisés un Aarón y un Hur? Un Josué, un Caleb. Qué chulada. Gente que en medio de gente inconversa, gente malvada, gente que quería matar a Moisés, gente que Dios tuvo que destruir a toda esa gente,
estaban un Moisés, perdón, un Josué, un Caleb. Problemas, dificultades. Ellos sabían su asignación de ser gente convertida, ¿verdad?, restaurada, para hacer la boca de Dios, para hacer muros fortificados. Peleaban, ganaban batallas, y ellos no decían la honra, yo gané la batalla. No, la batalla es de Dios. Moisés es nuestro líder, y Dios los permitió a ellos dos nada más entrar en la tierra prometida. Pues el crecimiento es lo que se espera siempre. Siempre esperamos nosotros, y Dios también, que la gente se convierta. ¿Cuántos sabían que Dios no convierte a nadie? Sean honestos. ¿Cuántos creían que Dios nos convertía? A ver, ¿cuántos creían? Gracias, Ray. ¿Cuántos creían que Dios hacía la conversión? Pues ya Dios lo hizo, Dios me salvó y me convirtió. ¿Cuántos creían eso? Yo sé que no levantan la mano porque no se animan, ¿no? Pero eso lo haces tú. Y más vale que nos apuremos a convertirnos, a dejar todas aquellas cosas, malicia, esto, lo otro, coraje, odio, aunque tengas razón. No es que escuche mis razones. Dios te va a escuchar como escuchó a Jeremías, lo escuchó que dijera todo lo que tenía que decir. Pero al final, ¿qué le dijo el Señor? Conviértete, le dijo. Y si lo haces, mira lo que te va a pasar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser restaurados en sus heridas? Pero ¿verdad que no es gratuito? Nosotros tenemos que hacer una parte importante y Dios nos va a ayudar a hacerlo. Amén.